Libro de Isaías. Hoy vamos a estar en el capítulo número 2 de este libro tan hermoso, tan interesante, tan retante, porque como estábamos viendo el día domingo, habla a un pueblo que no había querido obedecer durante tantos años. Habían visto ya las consecuencias de sus muchos pecados durante bastante tiempo, y ya había llegado el momento en el que habían visto muy de cerca la conquista. Y aquí nuevamente Dios a través del profeta Isaías vuelve a hablar a su pueblo. Y creo que lo que hablábamos el domingo y esto que, lo que vamos a estar hablando a lo largo de este tiempo, tiene que ver mucho con la realidad de la iglesia el día de hoy. Una iglesia que se ha enfocado en muchas cosas y tristemente ha olvidado aquello que era más importante, que es la relación con Dios, la obediencia a su palabra. Y hoy en el capítulo 2 vamos a ver, Dios le habla a su pueblo de una esperanza que a lo mejor ellos no comprendían completamente en ese momento, pero ahora nosotros tenemos una visión más amplia acerca de lo que se refería. Y es ese momento en el que Cristo establece su reinado milenial aquí en la tierra. Y en medio de vamos a llamar este regaño o esta confrontación con su pecado, Dios pone esta esperanza. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por esta gran oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Padre mío, te alabo, te bendigo, Padre, y te rogamos que hables a nuestros corazones y que podamos ser instruidos por ti, exhortados por ti, confrontados, y que tu palabra nos muestre, nos hable, y guíanos y ayúdanos a andar a la luz de Cristo. Bendito eres, Padre. Amén. Bueno, pues vamos al capítulo 2, hermanos. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, como te decía, este es uno de estos capítulos de Isaías, porque Isaías tiene varios capítulos que hablan acerca de aquello que sucederá en este reinado milenial. Recuerda, cuando nosotros leímos el libro de Apocalipsis, cuando llegamos al capítulo 20, habla acerca del reinado de los 1000 años de Cristo. ¿Qué es lo que, para que recordemos? Nosotros esperamos el arrebatamiento de Cristo, donde toma a su iglesia. Seguido a ese evento, se desata lo que es llamado la tribulación, que comprenden estos 7 años, divididos por los primeros 3 años y medio que son de tribulación. Lo divide la abominación desoladora, de la que habla el libro de Daniel, y siguen otros 3 años y medio de gran tribulación. Concluye este periodo con la guerra del Armagedón, donde se junta Satanás, sus ángeles, su ejército y varias naciones en contra de Cristo. Y esto, ¿qué es lo que sucede? Es la segunda venida de Cristo, regresa con todos sus santos y Cristo se enfrenta a estas naciones. No es realmente una guerra, porque Cristo automáticamente, con la palabra de su boca, frena todo y derrota todo este ejército. ¿Qué es lo que sucede? Es que el falso profeta y el anticristo son arrojados en el lago de fuego. Son los dos primeros clientes del lago de fuego del infierno. Satanás es atado durante 1000 años. Y durante esos 1000 años, Jesucristo establece su reino
aquí en la tierra. Ahora, el libro de Isaías en el capítulo 2, estos versículos que estamos leyendo, habla algunos elementos, habla algunos aspectos de lo que sucederá en ese tiempo. Como te menciono, hay otros capítulos que también hablan de esto y mencionan otros aspectos de lo que sucederá o cómo se verá o cómo será. Ahora es interesante que esta misma palabra nosotros la podemos encontrar, estos mismos 3 versículos, casi de manera textual en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, del versículo 1 al 3, pareciera que es textual. Ahora, no es casualidad porque Miqueas profetiza durante este periodo también. Entonces era Dios hablando la misma palabra por 2 profetas diferentes, y esto únicamente enfatiza la importancia de esto para el pueblo en ese momento y también para nosotros, porque aparecen dos capítulos diferentes, con 2 autores diferentes, 2 profetas diferentes, y era algo que Dios quería que nosotros supiéramos. Entonces, es algo parecido, no sé si lo has experimentado, ¿no? Que por ejemplo, a veces en estudio del martes como estamos estudiando, no sé, por ejemplo, ahorita Isaías, ¿no? Después vas a las damas, ¿no? Van al estudio de damas y te das cuenta que la palabra, a pesar de que son 2 capítulos diferentes y 2 libros diferentes de la Biblia, tiene el mismo enfoque, la misma dirección, y los varones a veces vemos casi exactamente lo mismo, y después llegamos al domingo y es como es una unidad en lo que Dios está hablando. Eso sucede muchas veces, y eso te habla de cómo Dios, a pesar que habla en diferentes capítulos, diferentes libros, tiene un mensaje para su iglesia el día de hoy. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo que dice el capítulo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo es esto? Ya dijimos, el reinado milenial. ¿Cuándo sucede? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es después de la tribulación, después de la guerra del Armagedón, después de la segunda venida, cuando Cristo establece su reinado aquí en la tierra. Ahora, checa lo que dice, sumamente interesante, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces habla que la nación de Israel, en específico la ciudad de Jerusalén, será constituida algo así como la capital del mundo. Será el lugar de donde saldrá justicia, donde se dirigirá y regirá a todo el mundo. Este será Jesucristo gobernando sobre toda la tierra. Eso, aquello que los discípulos tanto esperaban. Jesucristo les dijo, todavía hay algunas cosas antes que sucederán. Bueno, en ese momento sucederá. Entonces, imagina qué glorioso cuando Cristo reine. Ahora sí, tu esperanza podrá estar en un gobierno, pero en el gobierno de Cristo. Justicia, verdad, equidad, gracia, misericordia. Jesucristo gobernando al mundo entero. Versículo 3 nos menciona lo siguiente: vendrán muchos pueblos. Entonces, Cristo gobernará no únicamente sobre Israel, sobre todas las naciones. Y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Entonces, si recuerdas lo que vimos el día domingo, había dos de las cosas que se menciona en el capítulo 1 que había olvidado el pueblo de Israel. Uno, que habían desobedecido, hablamos de la rebeldía, y que se habían apartado de la palabra de Dios. Y son 2 cosas que vemos que ahora las naciones buscarán en Cristo al acercarse a Jerusalén, a su reinado: que nos enseñe sus caminos y que nos enseñe su ley. ¿Cuáles son 2 de las cosas que Dios constantemente menciona a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento? Estoy harto de los sacrificios, quiero obediencia. Entonces, aquí vemos a una humanidad ahora que antes se caracterizaba por la desobediencia, buscando la ley de Jehová. Y antes una humanidad que buscaba apartarse en sus propios caminos, ahora
buscando que sea enseñado en los caminos de Jehová. ¿No es esto algo que anhelamos? Y es hermoso poder ver en medio de este caos, de lo que estaba sucediendo en la nación de Israel y lo que ahora como sociedades experimentamos. Podemos decir que hoy nadie busca a Dios y que es difícil encontrar obediencia a la palabra. Pero Dios quiere que nosotros veamos estos versículos y que podamos saber que llegará el día en el que Cristo regirá, como dice, con vara de hierro y establecerá su dominio. Será un momento en el que también toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Y tendrán que andar por sus caminos y buscarán acercarse a su ley, porque Cristo será el Señor. Versículo 4. Y díjese a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces habrá un final de conflictos, un final de guerras. No serán necesarias las armas. Aquello que antes se conocía como armas, ahora será utilizado con otros propósitos, como dice aquí, serán transformados en herramientas simplemente de trabajo. Y Cristo juzgará entre las naciones. ¿Cuál es la solución para la guerra? Para la paz mundial, Cristo reinando en los corazones. Y es ilógico y es decepcionante, ¿no? Ver cómo en los últimos tiempos cada vez más y más creyentes han puesto su esperanza en la política, su confianza en hombres, esperando un país mejor, esperando un mundo mejor, el cese a las guerras, a los conflictos. Cuando volteamos a ver la palabra, vemos que la verdadera y única solución para todo esto es Cristo reinando en nuestros corazones. Y muchos han apostado más a la política que al Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y Él juzgará entre las naciones. Ahora, después de esta pausa hermosa, de poder imaginar y pensar lo que será, Cristo reinando, paz mundial, el hombre buscando a Dios, buscando sus caminos, buscando su ley. Y ahora tenemos que regresar a lo que, o con lo que Dios estaba lidiando en ese tiempo, el pecado de Israel. Y creo que aquí podemos ver algunos aspectos que, así como a la nación de Israel los llevaron en ese momento a enfrentar estas consecuencias de sus actos, el día de hoy la iglesia debería de aprender muy bien, como vemos en el libro de Corintios que nos dice, todas estas cosas fueron escritas para nuestro testimonio, para que no seamos idólatras, no seamos fornicarios como ellos lo fueron. Entonces vemos aquí como estos aspectos, Dios decía a Israel como nación, esto es por lo cual estoy trayendo este juicio. Y de la misma manera nosotros podamos como iglesia abrir los ojos, el entendimiento, nuestro corazón, para ver aquellos que a Dios siempre le han desagradado y que tristemente como congregaciones, en algunos casos, existiendo. Y hay mucho de esto. Versículo 5. Aquí hay una sugerencia hermosa. Dice primero, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y escucha, esto es hermoso. Dios está diciendo, hey, ahorita voy a describir cuál es su condición. El domingo vimos algunos aspectos de la condición de la nación de Israel, lo que Dios veía de ellos, y nos preguntábamos, ¿cómo nos ve el día de hoy? Muchos podrán decir redimidos, y sí es verdad, Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero a pesar de que ha perdonado nuestros pecados, Él no es ciego a la condición del corazón. Recordamos el día domingo cómo Dios le escribe, Jesucristo le escribe a las iglesias en Apocalipsis y les dice, has caído de tu primer amor, vuelve a hacer las obras primeras. A otros les dice, eres ciego, desnudo, estás pobre, hablando de toda esta parte espiritual. Sí, Dios había comprado, nos compró con su sangre, Jesucristo pagó, pero esa era su condición y de la misma manera tendremos que hoy analizar nuestro corazón, permitir que, o pedir a Dios más bien que lo analice, como decía
el rey David en los Salmos, que analízame, Dios, busca si en mí, muéstrame si hay en mi camino de perversidad, veme. Y aquí está esta sugerencia: venid, oh casa de Jacob, y escúchalo para ti. Hey tú, Iván, como te llames, caminemos a la luz de Jehová. Con algunos versículos, entramos en el Nuevo Testamento, la misma sugerencia. Romanos 13, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El libro de Tesalonicenses: porque todos vosotros sois hijos de la luz. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Hijos del día, no somos de la noche. Y Efesios: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y me gustaría que pudiéramos ir a Efesios capítulo 5. En este capítulo Dios menciona Pablo, inspirado obviamente por Dios, por el Espíritu Santo, nos menciona algunas cosas que deberíamos de observar, porque nos dice: antes eran tinieblas, vivían en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Cuando leemos aquí en el libro de Isaías, caminaremos a la luz de Jehová, tendríamos que preguntarnos: ok, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo es que es caminar a la luz de Jehová? Y aquí Efesios nos da consejos muy prácticos de cómo andar como hijos de la luz. Versículo 9, Efesios 5, 8, y ahorita vamos a leer el 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces Efesios nos habla de algo, que caminar como hijos de luz tiene que ver con dar frutos del Espíritu. Es decir, tener una relación íntima con Dios y que Cristo transforme nuestras vidas. Que, como dice el libro de Romanos, seamos transformados en nuestro pensamiento por la palabra y que seamos esos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y entonces, esta relación con Dios nos va a llevar a dar fruto, un fruto espiritual, frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y es exactamente lo mismo que también se repite aquí en el libro de Efesios, cuando regresamos en este mismo capítulo 5, unos versículos antes, desde el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces encontramos que ser hijos de luz o caminar como hijos de luz o a la luz de Jehová es dar frutos espirituales, que nuestra relación con Cristo, esa cercanía con Cristo, ese crecer en Cristo nos lleva a dar frutos. ¿Cuál es uno de estos frutos? El que se menciona es el amor. Este amor que Dios es amor y Dios pone su amor en nosotros. Y entonces podemos darnos entre nosotros como Cristo se entregó por nosotros. Después nos menciona también aquí, en el versículo nuevamente 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Del 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, no se trata únicamente de no hago lo malo, sino ahora comprueba, busca caminar en aquellas buenas obras que Él ha preparado de antemano, de tal forma que no simplemente no haces lo malo, sino que buscas hacer lo bueno, lo que agrada a Él, lo que es a su voluntad. Y esto también es lo que comentábamos hace unos momentos en el libro de Romanos, capítulo 12. Nos dice para que puedas comprobar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para ti, para ustedes, comprobando lo que es agradable para el Señor. Entonces, la vida espiritual del creyente lo debe llevar a dar frutos, y esos frutos que da el creyente los lleva a experimentar, a comprobar: wow, esto es agradable a mi Señor, esto le gusta a Dios, y encuentro satisfacción
en satisfacer el amor de Dios, en satisfacer lo que quiere para mí. Es hermoso cuando un creyente encuentra satisfacción en la voluntad de Dios. Es hermoso ese momento en el que no es como, ay, tengo que hacer esto, o no tengo que hacer esto, sino que compruebas cuál es la agradable, perfecta y buena voluntad de Dios para tu vida. Seguimos leyendo aquí en Efesios capítulo 5. Dice, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y este versículo, checa, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces traemos nuestras obras delante de Dios y son manifiestas. Y algunos decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en otras decimos, esto es lo que agrada a Dios. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Querido hermano, hermana, despertemos. Hay una gran necesidad. Este es nuestro tiempo de servir a Dios. Dios nos puso en este tiempo, nos puso en esta época, nos dio los recursos que nos haya dado para servirle con amor. Como somos hijos de luz y como nos ha capacitado el Padre, versículo 15, mira lo que nos pide. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es que andas el día de hoy? ¿Como necio o como sabio? ¿Cómo sería andar como un necio? Bueno, vamos a ver cómo es como andar como un sabio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. El necio despilfarra el tiempo. ¿Y qué es despilfarrar el tiempo? No es cuando te tiras en el sillón a ver la tele, digo, no necesariamente. Es cuando enfocas tu energía, tus recursos, tus capacidades y el tiempo que Dios te ha dado en aquello que no tiene fruto para la eternidad, que no tiene propósito, que satisface únicamente deseos, objetivos y planes tan limitados como este mundo. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El creyente debe de saber cuál es la voluntad del Señor. Padre, ¿qué quieres para mí? ¿Cómo debo de invertir? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de gastar? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Bueno, caminemos en esta luz, viviendo en amor, con una relación cercana a Dios, de tal forma que esa relación íntima con el Padre produzca en nosotros esos frutos del Espíritu. Y regresamos nuevamente al libro de Isaías, capítulo 2, versículo 5, dice, caminaremos a la luz de Jehová. Y Dios te está diciendo, hey, camina mi luz. Eso es lo que yo preparé para ti. Ahora, versículo 6, la realidad que vivía ese momento el pueblo y la que tristemente viven muchos el día de hoy. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos, primero, de costumbres traídas del oriente. Entonces, Dios había establecido costumbres, había establecido fiestas, había establecido conductas que él esperaba de su pueblo, porque los había santificado. Y de la misma forma, el día de hoy nos ha santificado, nos ha apartado. Y en el libro de Romanos dice, no os conforméis a este mundo. ¿Y qué es lo que nosotros, tristemente, en muchas ocasiones hemos hecho? Nos hemos conformado a este mundo. Y a veces son cosas tan sutiles en las que la iglesia se ha acostumbrado a parecerse más al mundo que a parecerse a Dios. Y Dios les estaba aquí trayendo, les estaba diciendo, hey, yo imprimí en ustedes mi cultura, mis tradiciones, mis costumbres, mi fe. Y ustedes han adoptado la de pueblos extranjeros. Han cambiado mi verdad. Es lo que dice el libro de Romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hoy tenemos que ver si nosotros estamos siendo influenciados por toda esta cultura que rodea. Dice, culturas traídas del oriente.
de agoreros como los filisteos, habla de hechicería, y pactan con hijos de extranjeros. Ahora, una traducción, o más bien hablando de a lo que se refiere la palabra pactan en el hebreo, es ponen su esperanza en los hijos de los extranjeros. Es decir, en vez de poner su confianza, recuerda, Dios había establecido un tipo de gobierno, en ese tiempo estaban los reyes, pero era Dios gobernando a la nación y supuestamente, era Dios dirigiendo a la nación, pero ellos habían cambiado el ser gobernados por Dios, imitaron y pidieron a estos reyes. ¿Y qué es lo que hicieron? Que empezaron a poner su esperanza, porque eso es lo que hizo el pueblo, en Asiria, en Egipto. Porque Dios les había dicho, si ustedes se vuelven a mí, yo sanaré su tierra. Si ustedes se vuelven a mí, yo los defenderé. Si ustedes guardan mi ley, yo los constituiré como una nación nuevamente. ¿Y qué hicieron ellos? Prefirieron su pecado y buscaron quien los protegiera. Como dijeron, por nuestro pecado Dios no nos va a proteger. Lo más fácil sería, nos arrepentimos y Dios nos guardará. Pero no, ellos buscaron quien nos protegiera y pusieron su confianza en los hijos de los asirios, en los hijos de los egipcios, en sus caballos, en sus ejércitos. ¿Y qué pasó? Los traicionaron, todo salió mal y fueron llevados cautivos. Y de la misma forma, tristemente, muchos creyentes el día de hoy saben que por causa de su pecado, de su alejamiento con Dios, están experimentando muchas consecuencias de sus actos. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de decir, me acerco a Dios, me arrepiento, sé que estoy mal, no, buscan la forma de protegerse, de salir adelante, de tratar como de revertir aquellas circunstancias, consecuencias. En vez de hacerlo a través del arrepentimiento, lo hacen y lo siguen haciendo a través de sus propios métodos y poniendo su esperanza en los hombres, en este siglo. Y la palabra de Dios nos llama, hey, deja de poner tu esperanza sobre los hombres. Versículo 7. Ahora nos muestra aquí algo interesante también del por qué hacían esto. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Entonces, la nación de Israel ve a todas estas naciones y dicen, es que son ricos, tienen mucho que darnos, tienen con qué apoyarnos. Y codiciaron todas esas riquezas. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se han inclinado al hombre, y checa esto, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Cuando leemos estas palabras, cuando dicen, no los perdones, decimos, qué duro. Ahora, ¿a qué se refiere esto que los hombres han inclinado, el varón se ha humillado? Decimos, ¿no es bueno ser humildes? Checa esto. Dios de lo que está hablando aquí es, ¿no que no sabían humillarse? ¿No que no sabían ser humildes? El hombre sabe humillarse bastante bien, sabe ser muy humilde. El problema es que con Dios no lo es, pero con todos los ídolos y el mundo y los hombres lo es. Cuando hablamos, y quiero tocar este punto, cuando hablamos de servir a Dios y de ir allá o ir acá o hacer esto o hacer lo otro por Dios y para Dios, muchas veces lo que todos traen a colación es, pero recuerda, tu primer ministerio es tu familia, o cosas como estas, ¿no? Oye, pero tienes que proveer a tu casa, y no estoy diciendo que no proveas a tu casa, no estoy diciendo que no tienes tu familia, pero cuando se trata del mundo del trabajo, bueno, es que no puedo estar con la familia porque tengo que trabajar. Bueno, es que no puedo cuidar de mi salud porque tengo que trabajar. No puedo dormir hoy porque tengo que trabajar. Para el trabajo no hay impedimentos. No estoy diciendo que el trabajo sea malo. El problema es la perspectiva. Para el hombre le es muy fácil, y hablo de hombre como especie, los seres humanos, es muy fácil humillarse delante de otros hombres. Cuando hay dinero de por medio, cuando hay un negocio de por medio,
Digo, hemos visto a mandatarios humillarse delante de otros mandatarios porque hay dinero de promedio. Pero cuando es humillarse delante de Dios, tomamos una actitud altanera y jactanciosa. Y no es, vuelvo a repetir, que el hombre no sepa cómo humillarse. El problema es que prefiere humillarse delante de los hombres, que no lo pueden salvar, que delante de Dios, que puede transformar sus vidas. Y aquí está hablando de cómo ellos se habían humillado por unas monedas. Ahora, sería mentiroso decir que fueron unas cuantas. Era mucho dinero, era mucho oro. Los había deslumbrado. Pero vemos cómo el hombre cambió la gloria de Dios por algo tan limitado, tan terrenal y tan pasajero como el oro, como las posesiones. Queridos hermanos, como congregación necesitamos cada uno analizar nuestra vida. Nuestra primera responsabilidad, como lo hemos hablado muchas veces, es no el ministerio, no nuestra familia, es nuestra relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, eres un excelente padre, un excelente trabajador, un excelente empresario, un excelente esposo o esposa. La relación con Dios no es estar metido en la iglesia. La relación con Dios es una relación personal que se cultiva a diario. Cuando nosotros vemos esto que se nos está mencionando aquí, son hombres que han decidido, seres humanos que han decidido doblegar su voluntad a los bienes de este mundo, sabiendo que no producen nada, nada eterno, a doblegar su voluntad al señorío de Dios, el cual es eterno, puede salvar nuestras almas. Versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. No sé si recuerdas cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, llegan al monte Sinaí y entonces desciende la presencia de Dios y dice que el pueblo tuvo temor por los relámpagos, por el sonido, cómo crujía y tronaba todo, se conmovía la tierra. Y creo que el día de hoy la humanidad pretende ignorar la realidad de quién es Dios. Pero estos versículos, este capítulo, así como nos recuerda que vendrá un día en el que Cristo gobernará, nos quiere recordar, Él es Dios y la tierra tiembla delante de Él. Y su presencia, para los que le amamos y le servimos, será todo en nuestra vida, el estar delante de Él. Pero para los hacedores de maldad, será temible el resplandor de su majestad. Necesitas ver muy bien las decisiones que estás tomando, en qué camino te están dirigiendo, qué tipo de creyente eres. O más bien, déjame corregir esto, si en realidad eres creyente, si en realidad has hecho una decisión por Cristo. Y no hablo de perder la salvación, hablo de nunca nunca haberte acercado a Él. Ver una mentira, una hipocresía, en la que te dice ser algo que no eres. No eres hijo de Dios, porque nunca te has acercado a Él. Siempre has vivido para ti, para tus deseos. Versículo 11 nos va a hablar ahora de algo relacionado con esto que va a tratar Dios. Versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Pusieron todo, su vida, su salud, su familia, y lo cambiaron por monedas, por dinero. Hasta el día de hoy muchos hacen eso. Con la justificación de ver para su familia, le entregan su salud a una empresa que
nunca se los agradecerá. Le entregan su tiempo, su vida, lo que pudo haber sido una relación con Dios, a cambio de algo que en muchos casos ni siquiera nunca disfrutan. Esto en algunos hombres produce esa jactancia y ese orgullo de decir soy alguien, soy algo. Creo que tú los has visto, o sea, hay varias ocasiones, o sea, hay personas que, bueno, todos creo que en cierta medida en alguna ocasión hemos experimentado como orgullo, esta jactancia horrible, pero hay algo muy distintivo en esto que menciona aquí, los ojos altivos. Puedes ver no sé cómo es que esa altivez se refleja en los ojos. Y tú puedes ver a una persona, la forma en la que ve, la forma en la que camina, que dices, este hombre es un jactancioso, una persona totalmente altiva que se ve en sus ojos, en su mirada. Y dice Cristo que Él va a juzgar la soberbia y la altivez, y en ese día solo Él será exaltado delante de Dios. Menciona algunos elementos aquí. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, versículo 12. Y quiero que, si tienes ahí tu Biblia a la mano, subrayes vendrá. Esto no es como probablemente no, va a suceder. Sobre todo soberbio, sobre todo altivo, sobre todo enaltecido, y ellos serán abatidos. Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Estos versículos mencionan o utilizan algunos elementos como representación de la soberbia y altivez del hombre. Primero mencionan estos árboles, que en esa época eran un orgullo, porque eran una fuente de recursos naturales. Los cedros del Líbano, ¿no? Y hasta el día de hoy, cuando tú visitas esa área del mundo, siguen existiendo estos bosques de cedros del Líbano, y son un orgullo. Y en esa época era el orgullo porque era una fuente de recursos, ¿no? Habla de los árboles, habla de los montes, que eran lugares estratégicos para construir ciudades fortificadas. Después habla de torres, de este poderío militar, de esta protección que podían experimentar las personas, muros, aquellas protecciones que hace el hombre para sentirse seguro, que el día de hoy pudiera representar, no sé, tu economía, tu título universitario, tus palancas, tu dinero, tu empresa. También menciona aquí estas naves que representan todos estos avances tecnológicos que el hombre, lo que experimentamos estos últimos años, este último año. El hombre jactado de los avances tecnológicos. Y vemos que esta pandemia no fue muy diferente a la de hace 100 años. El hombre no tuvo en ningún momento control sobre nada, sino pudimos ver a unas sociedades cada vez más necias, más erráticas, actuando como víctimas como del temor colectivo y del pánico. Y recuerdas cómo empezó todo eso, ¿no? Gente comprando como locas papel de baño, y hasta hubo memes y todas esas cosas, ¿no? Pero te das cuenta cómo toda esta soberbia fue abatida durante este tiempo, ¿no? También menciona las pinturas preciadas y habla de aquellas obras del hombre, aquellos lujos, aquellas cosas que los hacen sentir culturalmente valiosos, aquellas cosas que el día de hoy tanto se celebran. Si vives en comunidades pequeñas o, por ejemplo, en pequeños pueblitos, sabrás que hay ciertos aspectos culturales que a las comunidades les hace sentir orgullosas. Y pueden ser aspectos muy negativos, pero los siguen haciendo sentir como orgullosas. Y aquí en México podemos experimentar y ver mucho de eso. Tradiciones tan como contradictorias, malvadas, y que hace sentir a algunos orgullosos. Pero todo esto que a lo largo de la historia y el día de hoy
al hombre lo hace sentir ser alguien, sus recursos naturales, su posición geográfica, lo que ha construido, sus recursos, su cultura, sus avances tecnológicos. Todo esto será batido y vuelvo a repetir, y solo Jehová será exaltado aquel día. Quiero que puedas ver que aquí nos está presentando estos dos aspectos. Primero, una dependencia económica del hombre o un descanso en la economía. Y ahora aquí presenta una soberbia producto de las posesiones. Y en ambos casos, Dios menciona o da una advertencia. Iglesia, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces poniendo tu confianza en estos aspectos? ¿Qué haces descansando en aquellas cosas que son tan pasajeras? Hermano, hermana, si esta es tu condición el día de hoy, estás poniendo tu esperanza sobre algo que será destruido, junto con los que han puesto su esperanza. Aléjate de ahí. ¿Recuerdas cómo en este relato de Abraham, cuando llegan los tres ángeles, y este diálogo en el que Abraham dice, si hubiera un justo, porque él quería salvar a su sobrino Lot, y entonces llegan los ángeles con Lot y le dicen, ¿sabes qué? Se va a destruir la ciudad, salte corriendo, ¿no? Y es absurdo ver esta resistencia, o bueno, muy creíble para nosotros, esta resistencia del hombre a dejar un lugar que ha de ser destruido. Y creo que el día de hoy muchos están cayendo en el mismo juego de Lot, resistiéndose a abandonar aquello que primero va a ser destruido y que aparte los está llevando a la muerte. Es definitivo y está esta sentencia dada sobre todo este sistema mundial y sobre la soberbia. Huye, aleja tus pasos de él. Y vuelvo a leerte versículo 5. Caminemos mejor a la luz de Jehová. Versículo 18. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Juzgará Dios ese sistema económico del que está hablando, esa dependencia sobre lo económico, esa dependencia sobre el hombre, esa dependencia sobre los recursos y esa horrible y asquerosa soberbia que caracteriza a las sociedades el día de hoy? Y ahora aquí menciona, voy a quitar delante de ellos todos sus ídolos, de tal forma que los dejen ahí, en el abandono, entre los ratones y los murciélagos, en lugares abandonados, y huyan a las cavernas, porque no soportarán la presencia. Leí hace ya varios años un hombre que se consideraba científico y él decía, a través del pensamiento y la razón hemos destruido a los dioses de antaño y nos hemos erigido como divinidades, ¿no? Y obviamente totalmente empapado de esta forma de pensar en la que la razón sustituye a cualquier posibilidad de que exista Dios. Y lo que no entienden es que realmente siguen poniendo su esperanza en falsos ídolos, falsas personas, falsos héroes. Y pasan los años, pasan pensadores, filósofos, los hombres ponen su esperanza en presidentes, como el día de hoy, ¿no? O sea, lo vemos aquí en México y hay personas que se desviven el día de hoy por atacar y criticar al presidente y otros para defenderlo. Pero ambos extremos están como terriblemente mal. Están poniendo su esperanza en lo que es o lo que no es un hombre.
cuando el creyente el día de hoy debería de estar enfocado en predicar a Cristo Jesús. Sabemos que ningún movimiento humano va a cambiar al mundo, ni lo salvará. Solo Cristo salva. Y el enfrascarte en estas discusiones absurdas, lo único que demuestran es tu poca confianza en Dios y que has puesto tus ojos en el lugar equivocado. Y te animo, querido hermano, a que el día de hoy puedas quitar estos ídolos. Si es que te has hecho ídolos delante de ti. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que está entre el hombre y Dios, lo que interviene entre el hombre y Dios. Y posiblemente para ti el día de hoy pueda ser, no sé, cantidad de cosas. Tu trabajo, familia, hobbies, dinero, casas, política, religión, incluso ministerio. Triste cuando personas toman aquello que es de Dios y lo convierten en un ídolo. Y le dan adoración como si fuera Dios. Y lo han convertido en su todo cuando Dios es el todo. Vemos a los fariseos, a sacerdotes que hicieron eso. Que se apartaron de Dios. Es lo que vimos el capítulo pasado. Vivieron una vida terrible. Pero ofrecían sus sacrificios, oraban, iban a las fiestas, a las reuniones, pensando que eso era todo. Idolatraban el ministerio y las fiestas y la ley y el templo, pero se habían olvidado de Dios. Versículo 22, y con eso cerramos. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Y el día de hoy tienes que recordar esto. Si tú, querido hermano y hermana, has puesto tu confianza sobre el hombre, lo que el hombre produce, vende, da, necesitas reajustar tu pensamiento, tu entendimiento por la palabra. Recuerda, empezó este capítulo con una imagen hermosa de ese momento en el que Cristo reina. ¿Cómo es que llegaremos a ese momento? Tus decisiones del día de hoy tienen mucho peso con ese respecto. Solo Cristo salva y solo es por la fe. Pero si tú decides esa fe y esa cercanía con Dios, el Padre te hará traer mucho fruto, cambiará tu vida. Pero si tú te decides por este mundo y apartarte de la fe en Cristo Jesús, así como estos hombres, posiblemente temas a la presencia de Dios. Como Adán y Eva cuando se escondían, porque su culpa era manifiesta. Gálatas 1:10 dice, ¿vamos a agradar al hombre? ¿Es lícito agradar al hombre? Ahora voy a agradar al hombre. En Hechos, Pedro y Juan hablan de lo mismo. ¿Es lícito agradar? ¿Ahora vamos a agradar a los hombres en lugar de Dios? Y quiero que puedas analizar el día de hoy tu vida. ¿A quién estás agradando? ¿Si a los hombres? ¿Si a ti mismo? ¿Si a la sociedad? Y por agradar a todo esto, estás desagradando a Dios. Busquemos a Dios. Solo Cristo puede salvar. En Él está nuestra esperanza, no en todo este mundo, porque esto todo conduce a la muerte. Pero, como dice la palabra más adelante, que nos anima, que nos agarremos, que nos colguemos de la vida eterna y que caminemos revestidos por Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te suplicamos, Padre, que perdones aquello que no te agrada en nuestras vidas y que nos ayudes, que tú nos transformes, Padre. Ayúdanos a ser diligentes, a perseverar en ti, a acercarnos en tu palabra, Padre. Gracias por tan grande regalo de amor y de misericordia. Te amamos, Dios. Amén. Amén, hermanos.